Muchas gracias, José Luis, muy amable. Sí, efectivamente, Ronald me hizo el favor de tener todo este tiempo adelante y bueno, vamos a ver si son tan amables de poner la presentación. Aquí tenemos, yo voy a hablarles de la experiencia de México en cuanto a dengue en los tiempos del COVID. Ahí está el equipo con el que hemos estado trabajando desde la oficina central en México, en el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, y sin perder de vista que todo este trabajo está hecho por los servicios estatales de salud pública en nuestro país. En la siguiente, por favor, vamos a ver que definitivamente, como ya han dicho los anteriores ponentes, la pandemia ha sido uno de los mayores retos enfrentados en la historia de los sistemas de salud. Nos ha exigido una revisión exhaustiva de prioridades nacionales y mundiales, no solamente en salud, en economía, en derechos humanos, por hablar de las principales esferas. Ha puesto a prueba la capacidad de respuesta, como se ha dicho, de los servicios de salud contra el COVID, ya que no se debe delimitar la atención de otros padecimientos agudos, crónicos. Ha impactado, como presenta Ronald en la presentación de otras enfermedades, y ha permitido explorar nuevos esquemas de trabajo. Esta es una oportunidad definitivamente que nos brinda el COVID, una oportunidad para la reflexión. En la siguiente, por favor, vamos a ver de dónde viene México. México, igual que en el contexto de los compañeros en Latinoamérica, nosotros venimos de un año epidémico en 2019, donde la principal preocupación eran nuestras 371 defunciones que se presentan en este año. Esta es una de las cifras más altas en la última década en el país, y esto nos decía que probablemente el año del 2020 podría ser un año epidémico, pero además un año con un alto número de defunciones, y por eso la parte de la capacitación clínica era un punto que veníamos cuidando desde el principio del año. La siguiente, por favor, nos va a hablar un poco de la cronología del COVID en México. Nosotros estamos pensando en esas defunciones, estamos pensando cómo prepararnos para actualizar la capacitación clínica, y el 27 de febrero se presenta el primer caso en México, un caso importado que prácticamente obliga a que un mes después tengamos ya decretado en el país la jornada de sana distancia, una estrategia de quédate en casa, que a final de cuentas son estrategias que limitan repentinamente la movilidad de la población. Esto determina riesgos de que la vigilancia del dengue, como aquí se ha dicho, se limite por la prioridad que se está asignando al COVID-19. Se suspende la capacitación para la atención médica del dengue que teníamos prevista, y bueno, ahí nosotros estamos hablando de que un mes después estamos ya prácticamente en la fase 3 con la transmisión comunitaria fuerte en nuestro país, y esto hace que el personal de salud se sume como el resto del personal, el personal de vectores, perdón, se sume como el resto del personal de salud a la lucha contra el COVID. Hay acciones de control de vectores que están limitadas por la sana distancia, pero es algo que debe de mencionarse, es que nunca se suspendieron. Estas actividades fueron constantes, permanentes, con algunas limitaciones, como vamos a ver más adelante. En la siguiente transparencia, por favor, vamos a tener nosotros que para el 1 de junio, en el periodo de abril, marzo, finales y hasta en mayo, tenemos una etapa la más complicada de la transmisión de COVID en México, y para el 1 de junio entramos a lo que se ha llamado la nueva normalidad. En esta etapa es sumamente importante porque tenemos que da inicio el desconfinamiento de la población, la vida pública comienza a reactivarse de acuerdo a un semáforo epidemiológico de riesgo que en términos generales regula las actividades que la población puede hacer. Esta tiene que ver mucho con la reactivación económica de nuestros países, y nos expone ahora al riesgo de la movilidad de la población. ¿Qué pasa en tanto con el personal de vectores? Bueno, el personal parcialmente continúa en otras funciones, o está incluido en algunos grupos de riesgo también, como aquí se ha dicho, ya sea por su edad o por enfermedades crónicas. Fue afectado por COVID-19. En México tuvimos decenas de personal
que enfermó por COVID y lamentablemente algunas defunciones también de nuestros compañeros en esta pandemia. La actividad se incrementa con el desconfinamiento, sin embargo, hay un acceso limitado todavía a las viviendas, en parte por la seguridad que establece la propia población para no tener contacto con el exterior, o este cuidado para reactivar ese contacto, el contacto del personal por las medidas de protección que debe de tener, y se crean mitos respecto a las acciones de sanitización, a las acciones incluso de fumigación, de nebulización contra el dengue, y todo esto, ¿cómo lo abordamos? En la siguiente transparencia vamos a presentarles a ustedes la problemática que nos plantea la circulación simultánea de COVID-19 y dengue en ciudades, básicamente en ciudades con una gran densidad de población. Esos son los 6 puntos que voy a abordar. Ya las personas, los compañeros que han hablado antes que yo me han facilitado entonces mucho el panorama, entonces voy a hacer énfasis en 2 de ellos, pero el primero es la desconfianza que se provoca en la población y que limita su participación. La segunda es la dificultad para la capacitación y la atención médica supeditada a la prioridad que se asigna a COVID. La tercera es que nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica requieren ser evaluados sobre la marcha. La cuarta es que la vigilancia entomológica se afecta en nuestros países, en particular vamos a ver en México cómo se afecta la vigilancia con ovitrampas, la limitación que tiene el control del vector durante el confinamiento y la exposición que significa el desconfinamiento para la dispersión de la transmisión. Y finalmente, en el punto 6, hablar de cómo se ponen a prueba la eficacia de los modelos operativos en un escenario totalmente inédito como es el que plantea COVID. La siguiente, por favor. En esta presentación vamos a ver el primer punto, en esta diapo, perdón, vamos a ver el primer punto, la desconfianza de la población. México establece una política de información en la que en comunicación social el gobierno de la República establece una conferencia informativa diaria a nivel nacional. Diariamente tenemos el estatus de la epidemia de COVID, qué es lo que pasa en todo el territorio nacional, y conforme va avanzando la epidemia se van incorporando algunos puntos temáticos. Se agrega también aquí en alguna presentación, se habla sobre dengue, cómo ha evolucionado el dengue durante la pandemia. Por parte de promoción de la salud, la promoción aprovecha muy bien en México y dice, bueno, si todos estamos en casa, si estamos confinados, pues entonces lanza una campaña hablando de elimina los criaderos del mosquito del dengue mientras estás en tu casa. Esta permanencia, este confinamiento, ayuda a que la población, orienta en esta campaña, a que la población participe eliminando los criaderos dentro de sus domicilios, saneando sus domicilios y reduciendo el riesgo de transmisión dentro de sus viviendas. El personal de vectores contribuye a acabar con esta desconfianza porque son, como toda la vida, promotores de salud que en cada una de las visitas domiciliarias hacen esta labor de promoción y de información para la comunidad. En la siguiente, por favor, vemos el segundo punto, el de la capacitación, y aquí voy a hacer un poquito más de énfasis porque nosotros desde principios de año, el Consejo Nacional de Salud, el Centro Nacional de Programas Preventivos y los servicios estatales de salud acuerdan fortalecer la capacitación clínica. El CENAPRESE, este Centro Nacional, integra para esto una red nacional de expertos clínicos con un experto de cada una de las 32 entidades federativas. Nos apoyamos en la coordinación regional con 4 coordinadores y solicitamos el apoyo de OPS para esta capacitación. Cuando estamos hablando de este apoyo solicitado, se anuncian las medidas de distanciamiento social en México y entonces la capacitación presencial deja de ser una opción. Los servicios de salud se preparan para la conversión de unidades médicas en unidades COVID, se suspende el plan de capacitación que teníamos ya previsto y el personal de atención médica se concentra en la atención de COVID por la prioridad y el reto que esto significa. La siguiente, por favor. En la siguiente vamos a ver cuál era nuestro punto, nuestro diagnóstico situacional. En lo más fuerte de la pandemia nosotros tenemos
al 30% del personal de atención médica fuera de sus funciones por ser personal que está en riesgo o tiene incluso padece COVID. 4 coordinadores estatales están enfermos. De los 32 que tenemos, 4 tienen COVID en ese periodo. El 80% de los coordinadores estatales son responsables hospitalarios de COVID-19 también, y dificulta hacer una capacitación también a distancia incluso, pero se requería de una opción práctica adaptada a la realidad que nos estaba planteando COVID, y OPS nos propone la puesta en marcha de un plan de capacitación del que vamos a hablar en las siguientes diapositivas, por favor. La siguiente. Nosotros tenemos en abril con OPS un acercamiento con la sede en Washington y con el grupo clínico asesor regional que elabora y envía a México materiales para capacitación. Aprovecha OPS todo esto que está preparando, de lo que nos habló José Luis San Martín por la mañana, y esos materiales fueron preparados por personal que ustedes conocen, por médicos de mucho prestigio como Eric Martínez, Anabel Alfaro, Pleites, Gamaliel, el mismo José Luis, y la participación, también con la participación de 2 expertos mexicanos, el doctor Rosales y el doctor Guadalupe Martínez. Los contenidos que nos entregan, con los que nos hacen un enorme apoyo, son criterios clínicos muy actualizados, son materiales accesibles para el primer nivel de atención, algo que necesitamos, no tanto para las altas esferas de tratamiento a nivel de terapias intensivas, sino el primer nivel de atención, con 5 módulos en sesiones semanales de hora y media, y en 4 semanas nosotros estamos en condiciones de terminar la capacitación de los grupos que ingresen aquí. La OPS nos autoriza para esto la distribución de los materiales didácticos a todas las unidades de salud del sector en México, y en la siguiente, por favor, vemos cómo comienza a tenerse resultados aquí. Tengo que aclarar que los materiales didácticos se revisan con la OPS y con el Grupo Clínico de México en sesiones web. Nos hacen el favor de hacer algunos ajustes en los contenidos que tienen mucho que ver con algunas necesidades que reportan los líderes clínicos nacionales, los estatales en nuestro país. El producto final es un curso que se adapta a las necesidades de México, con más de 3 meses de cuidadosa preparación para 6 horas de contenido. Puede ser un curso muy breve, pero tiene una preparación bastante prolongada y cuidadosa para tener un producto de mucha calidad. Participan en el primer curso 25 líderes estatales y 3 coordinadores regionales con docentes de la OPS y de México. Se termina a mediados de mayo la primera capacitación y queda este grupo nacional listo para hacer la réplica de las capacitaciones. Sigue siendo una réplica que se hará con un líder clínico delante de una manera virtual, pero ante grupo. En la siguiente, por favor, en la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo este modo virtual de capacitación fue una excelente opción. Nosotros hasta abril y mayo habíamos logrado capacitar, con todas estas complicaciones de COVID, a 500 médicos solamente, pero en mayo se concluyó la capacitación de líderes clínicos estatales, como ya les dije, y ya para agosto tenemos un registro de 16 entidades federativas que han iniciado su capacitación y cerca de 10,000 médicos del primer nivel capacitados. Entonces, esto no tiene comparación, el avance que podíamos tener de una manera presencial con lo que se avanza con esta opción que nos ofrece y que nos ayuda a coordinar la Organización Sanitaria Americana de la Salud. En la siguiente, por favor. En la siguiente tenemos que, cuando estamos ya consolidando esto, en cuanto COVID va en descenso, algunos estados continúan teniendo aún dificultades para capacitar. Sin embargo, aparece una opción complementaria, y es este curso del que también ya se habló, de autoenseñanza para el diagnóstico y manejo clínico del dengue. Un curso de 7 módulos, 20 horas de duración aproximada, en la que nosotros, en una semana de haber aperturado la inscripción a este curso, tenemos 1,183, ya van cerca de 1,300 en este momento, con alumnos inscritos.
y además con más de 600, 700 alumnos que han aprobado este curso. De una manera complementaria, en México instalamos una sala de situación en la que les ofrecemos a las personas que se inscriban a este curso que todos los miércoles a las 12 del día va a haber un grupo de expertos clínicos que puede ofrecerles una hora de asesoría para que se comenten las experiencias de este curso de autoenseñanza o para que se planteen algunas dudas al respecto. En la siguiente, por favor, podemos revisar cuáles son los siguientes planes. El apoyo que nos ha brindado PS en estas capacitaciones ha sido muy importante. Sin embargo, la dirección del programa de Vectores está hablando en su programa para el 21-24 de un plan maestro de capacitación clínica para atención de todas las enfermedades transmitidas por vectores. El dengue tiene un lugar preponderante y estamos hablando de gestionar el diagnóstico y tratamiento de las ETB mediante este grupo asesor clínico nacional integrado por expertos mexicanos, por expertos en el área de calidad y enseñanza, educación en salud, el área de atención médica, que había estado un tanto distante de estos esfuerzos de capacitación, con el apoyo técnico académico del Instituto Nacional de Salud Pública y obviamente con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud en la logística de estos cursos. Con este grupo de expertos clínicos nacionales se llega a la capacitación de los asesores regionales y esos asesores regionales se van a convertir en los mentores de la capacitación. Ellos van a ser el grupo que lleve a cabo la capacitación a líderes clínicos estatales para que estos, a su vez, logren capacitar al primer y segundo nivel de atención en cada una de las entidades federativas. Hay un punto muy importante en este plan maestro que viene ahora dado por esta situación de capacitación virtual, que es el monitoreo y evaluación de las metodologías para capacitación a distancia. Este es algo en lo que tenemos todavía que trabajar y tener más experiencia para poder avanzar mejor. En la siguiente transparencia, por favor, podemos ver que México ha implementado algunas estrategias en el nuevo Programa Nacional de Salud. Y una de estas es la estrategia dinamizadora, que basada en los pilares de la atención primaria de la salud, aborda algunos de los programas prioritarios. Y aquí está incluyéndose el dengue, y el dengue entra, hablando en este momento de la capacitación clínica a distancia, como uno de los componentes básicos en esta línea de trabajo de estrategias dinamizadoras, ya que se va a gestionar la atención médica que sea retomada por las unidades de salud del primer contacto. Personal capacitado en el primer nivel de atención no servirá solamente o no prestará sus servicios solo de atención médica, sino que además será también personal que pueda apoyar a la alfabetización en salud a la comunidad en sus propias unidades para la identificación temprana de signos de alarma, para la solicitud oportuna de atención médica y para llevar con todo esto a la reducción de riesgos de transmisión, prevención de casos graves y prevención de muertes de funciones. Con todo esto, nosotros lo que pretendemos es fortalecer la respuesta de los servicios locales de salud. En la siguiente, por favor. En la siguiente vemos rápidamente cómo en la semana 9 nosotros teníamos un 108% de más casos reportados en 2020 a comparación de la misma semana del 2019. Para la semana 22, cuando se entra a la nueva normalidad, esa diferencia se reduce y es solamente del 46%. Vean en la siguiente diapositiva cuál era la distribución de la transmisión y vemos cómo la semana 9 y la semana 22 en esencia se parecen bastantes. Hay un estado que desaparece en la península de Yucatán y otro que aparece en el occidente, pero la distribución es muy parecida. Sin embargo, en la siguiente diapositiva podemos observar qué es lo que pasa un mes después del desconfinamiento. La transmisión comienza a desplazarse hacia otras entidades federativas y confirmando que la transmisión interdomiciliar mantenía muy estable el área con transmisión
antes del desconfinamiento y cómo este desconfinamiento y la movilidad de la población hace que la transmisión se disperse a nuevas áreas, ahora al noreste del país. En la siguiente, por favor, vamos a tener algo que ya se ha revisado, cómo comenzamos a tener esto como un brote residual a principios del año del 20, del 19, y esta caída de la transmisión para la semana 39 tenemos ya 40% de reporte semanal menos que en el año anterior. La siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva vemos también la caída que obligatoriamente se presenta al no tener visitas domiciliarias con la vigilancia entomológica, que se está recuperando en cuanto se inicia el desconfinamiento. Y en la siguiente vemos cómo las actividades nunca se suspendieron, aun cuando nos ajustamos para aquellas entidades en rojo y en naranja no podían tener actividades intradomiciliarias, pero las acciones peridomiciliarias y en áreas en espacios abiertos se continuaron y nunca se suspendieron en nuestro programa por los servicios estatales de salud. En la siguiente diapositiva podemos ver que el personal participó en brigadas de sanitización, en módulos sanitarios, en fumigación de espacios COVID, incluso en la producción de mascarillas y en la elaboración de materiales de educación para la salud. En la siguiente, vamos a tener, en la siguiente diapositiva, por favor, vamos a tener dos diapositivas más en cuanto a las estrategias empleadas para el COVID, cómo nos aportaron información valiosa para entender un poco más la epidemiología del dengue. En México se ha mantenido la vigilancia epidemiológica y una cosa muy importante es que logramos establecer que la vigilancia no se perdió, no se demeritó, mantuvimos un nivel de muestreo, estamos manteniendo un nivel de muestreo del 40%, cuando el promedio es del 30%, y una positividad del 23% de muestras, cuando la positividad normalmente es de 30 a 35%. Esto significa que efectivamente la transmisión se está controlando y que la transmisión que observamos en las localidades tiene mucho que ver con esos hotspots que se han planteado en los nuevos escenarios. En la siguiente, por favor, tenemos la oportunidad de comentarles que se han hecho pequeños estudios de revisión respecto a los casos y no se ha perdido la oportunidad para la demanda de atención de los pacientes hacia las unidades de salud. Estamos incluso teniendo una solicitud muy temprana, tal vez porque las personas piensan que puede tener riesgo de ser COVID. Si la atención es oportuna por parte de los pacientes, el área de oportunidad es la capacitación clínica para que en el primer nivel de atención se detecte de una manera efectiva, eficiente, a los casos de dengue, los signos de alarma, y se pueda lograr esto, que es uno de los grandes objetivos, la detección oportuna, evitar casos graves y evitar muertes. Muy brevemente, esto es parte de lo que nos ha enseñado el COVID en México, haciendo una revisión de cómo hemos vivido este brote de COVID y dengue de una manera simultánea. Muchas gracias, José Luis. Creo que lo logré antes de los 25 minutos.